para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Están los Hebreos capítulo 11. Estamos ya cerrando, mis queridos hermanas y hermanos, el capítulo 11. Vamos a leer del versículo 32 al 40. Amén. Así es que ahí estamos en la carta, la epístola a los Hebreos capítulo 11. Quiero cerrar no solamente el capítulo 11, mis queridos hermanos y hermanas, sino quizás toda la carta. Y oro para que Dios me ayude a terminar este año. Ya estamos cerca, nos faltan el 12 y el 13, son los capítulos que nos quedan. Hablando acerca de nunca te rindas, nunca te rindas. Ese es el título y esta es la primera parte. Ese es en sí, hermanas y hermanos, lo que el escritor está recordando en aquella época y habla acerca de la verdadera fe. No es un mensaje motivacional, no es un mensaje de autosuperación personal, tampoco no es un mensaje de resiliencia, sino que es un mensaje acerca de la fe, de las batallas, de las luchas. Y lo vemos en la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, cómo los hombres que han creído en Dios, batallaron, murieron, sufrieron, se enfermaron, los mataron, los persiguieron, pero no se rindieron jamás. Y hoy es nuestro turno. Vamos juntos, Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 40. ¿Lo encontró? Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos en prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amado Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Te pido, Señor, que me dé gracia para exponer tu palabra. Sé, Señor, que ningún hombre terrenal está capacitado para hacer esta labor celestial. Esta es una labor celestial, Señor, porque sabemos que tu palabra es santa, es pura, es eterna. Eres tú, Señor, revelándote tu pensamiento, tu carácter, Señor, en cada palabra. Y nosotros, Señor, temblamos porque sabemos, Padre amado, que hay una gran responsabilidad al exponerla. Te pedimos misericordia, tanto Dios al que la expone como al receptor, a los que la vamos a recibir. Te pedimos, Padre, que nos edifiques, que podamos edificarnos, Señor, a través de ver cómo aquellos hermanos en el pasado terminaron sus carreras aferrados a ti, con la misma fe, con la misma arma que tenemos nosotros. Ayúdanos y trae sanidad a los enfermos,
y trae libertad a los cautivos, y trae ánimo, Dios, al que está desanimado, y trae salvación, Padre amado, al que está condenado. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Nunca te rindas. El texto, hermanas y hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, del versículo 32 al 40, que nosotros acabamos de leer, nos da algunos ejemplos de fe verdadera. Cuando nosotros comenzamos a leer desde el capítulo 11, versículo 1 en adelante, el escritor comienza resumiendo la fe. Y él dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así comienza, así lo resume lo que ya había introducido en el capítulo 10, versículo 38, donde dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Allí él pone dos textos, dos ejemplos. Ya se había revelado en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, donde a Habacuc le tocó enfrentarse a una gran dificultad en aquellos días. Tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de rebeldía del pueblo, y Habacuc estaba preocupado. Y fue y presentó delante de Dios como una queja de lo que él sentía y de lo que estaba sucediendo. Y el Señor le advierte a Habacuc y le dice: eso no es nada lo que tú has presenciado. Escribe esto, que lo que viene, que cuando alguien lo lea se va a estremecer. No lo van a creer. Y el Señor lo llamó a escribir. Y él termina entonces Habacuc diciendo que no hay otra forma de sobrevivir en esa época sino solamente aferrándose. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Aquel que no confía en mí se va a enorgullecer. Como confía en su fuerza, confía en su dinero, confía en su espada, va a fracasar. Pero el justo, el hombre que depende de mí, va a sobrevivir. Mas el justo por la fe vivirá. Solo hay una forma de sobrevivir, y es confiando en mí, dependiendo de mí, esperándome a mí. Y Habacuc en el capítulo 3, el resumen dice: y aunque no haya nada en la nevera, aunque no haya comida, aunque no hayan vacas, aunque no hayan ovejas, aunque no haya nada, yo esperaré. Así termina él resumiendo. Y en ese contexto entonces el escritor a los Hebreos, había dificultades. Estamos hablando después de Cristo, 65 probablemente, 64 después de Jesús. Todavía no se había destruido el templo. El templo estaba vigente, se estaban haciendo sacrificios en Jerusalén. Los sacerdotes estaban allí, los judaizantes estaban llevando un mensaje de confusión, presentando una oferta: evita la persecución y no dejes de practicar nuestros rituales, no renuncies pues a lo que Moisés nos instruyó. Pero cree en Jesús. Jesús, pues míralo como un buen profeta, pero no lo adores como Dios, para que no vayas a caer en blasfemia, porque Él murió en una cruz, y está establecido: maldito por Dios el que muere en una cruz. Esa era, digamos, la estrategia de aquel grupo de hombres que iba por cielo, mar y tierra, haciendo prosélitos. Y como Jesús ya había advertido que cuando los convertían, los hacían 2 veces más hijos del infierno. Esa era la situación que había en la carta a los Hebreos. Y los hermanos tenían miedo porque los encarcelaban. El cristianismo era un delito. Ser cristiano era como ser un delincuente, como un asesino, como si era un extranjero en Estados Unidos que ha cometido delitos y lo busca el ICE, lo busca la policía para deportarlo, para encarcelarlo. Algo similar, el cristiano por creer en Cristo Jesús. Pero ellos los mataban, los encarcelaban, los metían a los coliseos sin misericordia, los acusaban de que ellos sacrificaban seres vivos, que se comían a sus hijos, porque ellos celebraban la Pascua, donde Jesús les invita a beber su sangre. Entonces los romanos justificaban la muerte
de los cristianos, de los seguidores. Era prohibido ser cristiano en esa época que se escribió la carta. Y por eso Pablo dice en Romanos que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, el que no lo negara, no es simplemente hacer una oración, sino confesarlo en el trabajo, confesarlo en la casa, confesarlo en la calle, confesarlo cuando la policía o aquellos grupos armados detenían al cristiano. Tú eres seguidor de Jesús, a mucha honra, por la misericordia de Dios, Él es mi rey. Entonces, César no es tu rey, solo Jesús es mi rey. Pues ven, tú eres digno de muerte. Algunos los mataban ahí mismo, otros los arrestaban, los llevaban y los azotaban, los avergonzaban para mandar un mensaje a otras personas para que no se convirtieran al cristianismo. Pero ahí una vez más el escritor dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. No será bueno si nos corremos, nos rendimos, decía el escritor. Y luego entonces va a explicar lo que es la fe, para que no se confundan los hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra que aparece aquí en el griego, fe, es pistis, convicción, confianza en Cristo, en primer lugar para la salvación. Habla también de fidelidad, de ser fiel. Y en la palabra que se usa en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra emuná, firmeza, seguridad, fidelidad. En la Nueva Traducción, lenguaje actual, Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Aquí cualquiera se puede confundir porque nosotros nos podemos limitar a pedir cosas temporales. Y no hay nada de malo en pedir un buen trabajo. No hay nada de malo en pedir ayuda en el Señor si usted quiere comprar una casa. Usted quiere comprar un terreno, usted quiere comprar un buen automóvil, usted quiere progresar, no hay nada de malo en pedir, pero el contexto de la carta a los Hebreos está hablando de cosas más grandes. Él está hablando acerca de la salvación eterna, de lo que Dios ha prometido, que no se debe de dudar, porque el judaizante iba sembrando duda. Tenés que hacer obra, como lo enseñaba el pastor Luis el viernes. Acerca de la circuncisión, tenés que circuncidarte. Y el apóstol Pablo comienza a pelear y a batallar, a decir, si la incircuncisión y la circuncisión no vale nada para la salvación por gusto, pero eso era lo que se promovía, esa era la oferta para dejar de sufrir. Obras. Y si ya le añadimos obra a nuestra salvación o le añadimos obra a Jesús, ya estamos adulterando el evangelio. Esto es 100% somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por la obra de Cristo y Él se lleva todos los honores, Él se lleva toda la honra y la gloria. No tenemos nada nosotros por qué agradecernos ni a nosotros mismos, porque no fue una decisión sabia que tomamos, sino que fue el Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo. Fue Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y eso era lo prometido a esos hermanos, eso grande, la salvación eterna, que no necesita de nuestra ayuda, que Dios la dio eternamente y Él la sostiene, no se puede perder. Aunque tengamos que perecer físicamente, aunque tengamos que morir, pero esa es la firmeza. Y esos hermanos murieron. Y eso es lo que está tratando el escritor de explicar aquí. Dice traducción en lenguaje actual: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Qué tremendo esto. En la Nueva Traducción Viviente dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ahora nosotros hemos venido ahí, comienza él con los ejemplos para explicar, como dice, así, aquí está la fe con hombres. Y comienza diciendo que por la fe, la verdadera fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego él comienza en el versículo 13: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que se ve desde lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cualquiera de nosotros podemos quedar como en el limbo ahí diciendo, bueno, ¿cómo es esto?
Ahora él viene y lo pone más fácil. Dice, bueno, vamos a ver cómo es lo que yo quiero decir. Y ya dice, bueno, aquí está Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Pues aquí está el primero, que fue rechazado, fue odiado por el mismo hermano mayor, Caín, solo porque él lo hizo de una forma correcta. Lo hizo cuando presentó la ofrenda a Abel, lo hizo con fe, confiando, y trajo una ofrenda de sus animales, apuntando a Cristo, porque ya había revelado Dios el sacrificio de Jesús. Dios había sacrificado unos animales para hacerle túnicas a Adán y a Eva. Dios es el primero que derrama sangre, el que hace sacrificio para cubrir los pecados de Adán y Eva. En Génesis 3:21. Adán tuvo que habérselo dicho a sus hijos. Ahora Abel dice, bueno, mi padre dice que Dios sacrificó unos animales, yo le voy a dar esta ofrenda de acuerdo, eso fue lo que Dios hizo, y eso pues, estoy seguro que es lo que le va a agradar, porque Génesis 3:15 habla de un redentor. Entonces Abel va en confianza y lo hace no como él piensa que es bueno, sino como le agrada a Dios, como Dios lo ha revelado, en obediencia. Pero esa obediencia causa odio en el hermano Caín, porque no era un hombre direccionado por Dios, sino que estaba influenciado por Satanás, era del diablo. Por eso dice en las cartitas de Juan, ¿por qué lo mató? Porque era del diablo, tenía odio. Entonces Caín, al ser rechazado, pero fue advertido primero, Dios le dijo, el pecado está ahí a la vuelta de la esquina, y contra ti vas a echar, pero tú te vas a enseñorear de él. Y todavía después el Señor lo confronta en el capítulo 4, después que había matado a Abel. Le dice, la sangre de tu hermano clama por justicia de la tierra. Y usted ya sabe la sentencia que Dios dio a Caín. O sea, ahí vemos dos panoramas. Una fe verdadera causa malestar en los que no tienen una fe genuina. Una fe verdadera está marcada por la obediencia, por la sumisión a Dios. Una fe falsa está marcada por la rebeldía. Caín es el reflejo de una fe falsa, porque lo hizo a su manera. No es que él haya traído los frutos, los vegetales más podridos, sino que él trajo lo mejor. El problema es que él ignoró a Jesús. Eso es todo. No creyó en Jesús, y ese es el pecado imperdonable, la incredulidad, el no confiar en la promesa de Dios. Así se salvaron todos los del Antiguo Testamento, creyendo que iba a venir un Redentor, creyendo que Dios iba a cumplir su promesa de salvar a los condenados por medio de Jesús. No estaba así revelado Jesús, solamente Emmanuel, Dios con nosotros, pero se conoce como el libertador. Hay señales como Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, sacrificando un cordero, poniendo la sangre en los dinteles de la puerta, en los horcones, ahí en los postes de la puerta. Y así Dios cubrió, protegió a los judíos que creyeron, pero hubieron muchos judíos que no creyeron esa palabra, ese mandato de Dios, y murieron al igual que los egipcios, por su rebeldía, los primogénitos. Por fe pasaron el Mar Rojo. Todo eso ya lo ha venido diciendo el escritor, y va explicando y va diciendo, miren, aquí está la fe verdadera, es así luce. No es que no hayan problemas, no haya oposición, sino que los verdaderos seguidores de Jesús, los seguidores de Dios, se ponen en la brecha, no renuncian. Dios los sostiene, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y ustedes saben que los han hasta matado ya. Y comienza con Abel. Ahora llegamos al capítulo 11. Los Hebreos está explicando cómo es esta fe. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hay personas que no quieren hablar de la muerte, porque piensan que es algo que como que destruye nuestra autoestima. Entonces todo nuestro sentirnos bien empoderados cuando alguien habla de muerte como que nos baja, ¿verdad? Dice, no hablemos de muerte, hablemos de vida. Bueno, aquí el escritor no tiene ese problema. Él está recordando que nosotros estamos marcados. El apóstol Pablo dice que nosotros somos muertos todos los días. Somos contados como ovejas al matadero. Cada día morimos. Jesús dijo, he aquí que yo los envío a ustedes como ovejas en medio del lobo. Dice que esos lobos de repente nos van a morder,
nos van a tirar un tarrascón, nos van a aruñar, nos van a perseguir, nos van a cansar. Pero Él dice, sean pacientes como palomas, pacíficos, pero sean listos también. No se duerman en los laureles. Ya Jesús ya nos ha advertido. Y dijo Jesús, los aborrecerán, en el mundo serán aborrecidos por mi nombre. Él no dice que todas las personas nos van a aborrecer, sino que toda clase de personas por las religiones. Les va a caer mal que nosotros adoramos a Jesús. Un día me preguntaba una señora y me se para y me dice, yo cuando estoy predicando allá en la calle, pues yo estoy concentrado y todo. Y yo sé que siempre pasa alguno gritándome y lo que quiere es descontrolarme, sacarme o que irritarme para sacar el viejo hombre de mí. Entonces yo aprendí a ignorarlos y yo sigo predicando. Entonces esta señora dice, ¿quién es Dios eterno para usted? Y claro, ahí uno está siendo direccionado por el Espíritu Santo y yo le digo, es Yeshua, Jesús. Aquella mujer cambió, casi se desmayaba. No, es una criatura. Y dije, Señor, gracias por la sabiduría, sin rodeo, eso era lo que ella quería. Contradictoria, esas son personas que creen en otra cosa, que no creen en la divinidad de Cristo. Ellos creen en Jehová. Puede decirse que son testigos de Jehová, pero no son seguidores de Jesús, no son discípulos. Rechazan la deidad de Cristo, rechazan a Cristo como Dios encarnado. Y no hay salvación si no creemos en Jesús, que es Dios, según la Biblia, no según lo que nosotros pensamos. Ese es el énfasis también en la carta a los hebreos, es la supremacía de Jesús. El escritor a los hebreos comienza diciendo que Jesús es Dios, el creador, el heredero de todo, el sustentador que gobierna todo. Y ahora dice, tiene el poder sobre los ángeles, sobre todos los patriarcas, sobre todos los líderes de nosotros, sobre todo cristiano. Él tiene la supremacía, incluso hasta por encima de los demonios potestades. Él tiene toda la autoridad. Y en una parte dice que Jesús es más sublime que los cielos. Fíjese esto, hermanas y hermanos. Nuestra fe comienza en Jesús. Hebreos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si usted lee otro texto paralelo a ese, sería Juan 1. Y si quiere leer otro texto paralelo que dice lo mismo, sería Colosenses 1, versículo 15 al 17. Entonces ahí usted va a encontrar la deidad de Cristo. Entonces nuestra fe comienza en la divinidad de Jesús, que Él es el Señor, 100% Dios, 100% hombre, que como hombre fue a la cruz a cargar nuestros pecados, que murió, que recibió la ira de Dios, que satisfizo con su santidad la justicia demandada por Dios en su ley, y resucitó al tercer día, sufrió la ira, sufrió nuestra culpa, sufrió todo, recibió justicia en la cruz, fue sepultado 3 días y 3 noches para cumplirse lo que dice, que como estuvo Jonás en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero iba a resucitar y resucitó, está vivo, está a la diestra del Padre, ascendió al cielo, allá está. Y ahora intercede por nosotros. Así comienza la fe, hermanas y hermanos, y se mantiene en el mismo objeto que Jesús. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice Hebreos 7:26. Ahora comienza en Jesús, se mantiene en Jesús y termina en Jesús nuestra fe, la fe verdadera. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ya hemos aprendido de esto que es maravilloso. Más sublime que los cielos, dice el escritor, es Jesús. Él dice que es santo, que es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es una comparación magistral, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Versículo 28 de Hebreos 7 dice,
porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué quiere decir? Que lo que se estaba practicando en Jerusalén, en el templo, ya había expirado, ya no estaba vigente, ya no tenía sentido, porque ya todo había pasado. Cristo había muerto y había resucitado, y ahora mire la fe cómo se mantiene en Jesús y termina en Jesús. Hebreos 12, 1 y 2. Fíjese esto. Allá en Hebreos 1 comienza a hablar que Jesús es más superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todos los profetas y a todos los reyes en Israel. Luego dice que Él es superior a los sacerdotes, a los levitas, y que Él ha terminado ya toda su carrera, terminó todo el propósito de todos esos rituales, ya se cumplieron. Pero ahora tiene Jesús la supremacía en el sufrimiento, digamos, en todas las desgracias que le puede pasar a un hombre. Es decir, que Jesús tiene la supremacía, el número uno, en todas las áreas de la vida del hombre, como Dios, como hombre. Y dice el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de todos esos testigos de este Abel, que hemos venido estudiando, y ahorita estamos entretenidos ahí con Gedeón, que ya vamos a llegar. Él dice, hay una nube de testigos que ya ellos ya terminaron su carrera. Y ya atrás pues explica el sufrimiento, cómo anduvieron con dificultades, durmiendo en cuevas, vestidos de pieles de animales, como lo fue Juan el Bautista, comiendo langostas, animales silvestres, y miel. Pero estos hombres no estaban ellos preocupados por las cosas temporales, sino que ellos, su motivación era lo celestial. Ellos habían saboreado la vida eterna. Pero ¿dónde estaba su fortaleza? ¿Y dónde debe estar nuestra fortaleza? Dice que los ojos de ellos estuvieron siempre en una persona. Y eso fue su fuente. Ahora el escritor dice que no es Gedeón, no es Sansón, no es Jefte, no son las mujeres, no es Moisés, no es Abraham, no es Abel, el que tiene el valor donde debemos de descansar nosotros. Son ejemplos de que ellos practicaron una fe que estamos practicando nosotros ahora en día, pero nosotros debemos de llegar al más grande de donde debemos de descansar, y este se llama Jesús. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Ahora ven, hermanas y hermanos, ¿cuál es nuestro enemigo? El pecado. También ellos batallaron con el pecado, pero también tuvieron batallas difíciles físicamente con ejércitos, tuvieron que defenderse con la espada y el escudo y lanza. Pero la batalla más dura, más cruda que peleó cada uno de esos hermanos fue la batalla contra el pecado. Y sigue diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí pone el obstáculo. ¿Qué es lo que nos puede causar un desánimo, depresión? Dice que es el peso que genera el pecado. Y eso nosotros debemos de entender, que el pecado se esconde. El pecado es algo, hermanas y hermanos, que nos cuesta discernirlo. Se esconde en lo más profundo de nuestro ser. Solo la palabra de Dios lo saca a luz. Pero aquí nos dice que hay que despojarse de todo eso porque nos va a estorbar. Es como si nosotros estuviéramos corriendo la carrera de aquí del maratón de Boston y usted vaya con un costal lleno de piedra. Y el oficial le diga, no, así caballero, no es la carrera. La carrera aquí es que usted se ponga una vestimenta, un traje con los que llevan todos los atletas. Y usted le diga, no, pero es que yo soy fuerte, yo puedo con esto. Porque yo quiero salir con la foto. El hombre fuerte de Boston ganó la carrera con un costal de cosas. No sabemos qué es lo que llevaba en el hombro. Entonces quiere gloria. Entonces, pero mire, no es legal. No le podemos permitir eso. Tiene que despojarse. Entonces algo así es que está diciendo el escritor. Tienes que despojarte de todo eso. No lo toleres, no lo toleres. Porque si lo toleras te va a estorbar. Y claro, lo podemos esconder
Porque aquí había el pecado de la duda. El pecado de la duda de no confiar en Jesús. Porque venían los judaizantes, no, creen en Jesús, pero como profeta, no como Dios. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Entonces estamos blasfemando, estamos como pisoteando a Cristo, la gracia de Dios. Y la Biblia dice más atrasito en Hebreos 10:30, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay de aquel que tuviera por inmunda la sangre de Cristo y pisoteare al Hijo de Dios, como es aquella persona que ignorare la obra de Cristo y se acomodara a las obras físicas, a las obras de la ley. Está pisoteando. Pablo lo dice bien en Gálatas, ¿no? De Cristo te desligasteis, de Cristo te separaste, de la gracia habréis caído. Es decir, que ya no hay nada. Es como ir reempujando un automóvil y usted le echa agua. Porque usted dice, no, es que va a arrancar. No va a arrancar. Ese automóvil fue diseñado para que usted le ponga gasolina y aceite y todas las baterías, todo lo que le pusieron ahí. Entonces la vida espiritual, la vida cristiana ya está diseñada por Dios, que solamente vamos a funcionar aferrados a Cristo y peleando contra el pecado. Aquí, hermanas y hermanos, nuestra batalla, por eso es nunca te rindas, es contra el pecado que se asedia, que nos ataca una y otra vez y viene y nos engaña. Pero tenemos que despojarnos. ¿Y cómo me despojo? Bueno, nos va a dar la salida, la arma poderosa, podríamos decir indestructible, que esta fue la que usaron los hermanos. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta no es una carrera de 100 metros. Esta es una carrera que dura toda la vida. Toda la vida, hermanos, hasta que muramos, hasta que Cristo vuelva. Y la única, y aquí vamos a concluir, la única forma de tener éxito es manteniendo siempre nuestros ojos en ¿quién? Y dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Pero los judaizantes lo rechazan, ellos lo van a rechazar siempre. Pero el sistema judío lo rechaza, siempre lo van a rechazar. Pero los romanos lo rechazan, siempre lo van a rechazar. Pero aquí no hay más. El mismo nombre significa el que salva a su pueblo, Yeshua. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrá Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí debe de estar. Él te salva de la ira de Dios, de la condena de Dios, del infierno eterno que había sobre cada uno de nosotros con su sacrificio, y nos sigue salvando de los ataques que tiene el pecado, de todas las tentaciones. Cuando caemos, cuando somos heridos, Él viene como el gran pastor, nos levanta, nos cura, nos sana, nos restaura, y nosotros seguimos avanzando. No podemos vivir separados de Él. Separados de Él no podemos hacer nada, no podemos sobrevivir. Dice, puesto los ojos en Jesús, y luego dice, el origen, el autor y consumador de la fe. Ahí comienza la fe, ahí se mantiene la fe, allí termina la fe, ahí apunta la fe. Es el objeto de la fe, Jesús. Entonces, muchas personas pueden tener fe, decir, no, yo tengo fe, pero ¿en qué está su fe? Porque las marcas del cristiano es que el cristiano se va a enfermar, lo van a encarcelar, va a ser afligido, algunas noches no va a poder dormir porque va a estar tan abatido, otras veces lo van a meter en la cárcel, algunas veces lo van a deportar, otras veces no va a tener que comer, algunas veces va a estar delirando de una gran fiebre. A todos nos pasa, pero él está anclado en Jesús. Puede venir un montón de cosas, puede venir el divorcio, porque muchas personas de repente el hombre, la esposa dice, ya no sigo esa vida contigo. Pastores pierden su esposa, o las hermanas pierden su esposo, pastores que colapsan, se meten en adulterio. Entonces, todos nosotros corremos riesgo. Ahora, ¿cómo sobrevivo a ese vendaval de problemas? Bueno, aquí el escritor dice, él habló de muchas luchas atrás, pero él da, como dice, esto es el blanco, esto es lo que tú necesitas si querés terminar victorioso como ellos lo hicieron. Si no querés rendirte jamás, este es el secreto. Mantén tu mirada en Jesús. No la pongas en el pastor porque el pastor falla, también colapsan. No la pongas en los diáconos, no la pongas en ningún hermano. Ponela en Jesús. Allá le estaba gritando el escritor, no la pongan en Moisés. A Moisés tenemos por
por maestro. A Abraham tenemos por padre. No ponga, ahí están equivocados. Ustedes se han confundido. Pongan la fe donde la puso Abraham, donde la puso Moisés. ¿En quién la puso? En las promesas del Mesías. Y se gozó Abraham en la venida de Cristo, y así su fe, su confianza le fue contada por justicia. No se confundan. Ese es el llamado a nosotros también hoy en día. Y dice el versículo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora Él pone el sufrimiento de Cristo, el cual por el gozo, dice, puesto delante de Él, sufrió la cruz. Eso es algo que no sufrieron los otros. Aquí ya Jesús lo supera. Muerte de cruz. En ese tiempo que se escribió la carta, hablar cruz era para salir corriendo, porque era la pena de muerte, la pena capital. Y era una muerte lenta, donde el criminal, el condenado moría, podía pasar hasta 7, 8 días siendo devorado por los animales. Y estaba sufriendo, agonizando con un gran dolor. Primero lo desnudaban, lo azotaban, lo sacaban por el pueblo para que las personas dijeran: miren, no anden oponiéndose al imperio romano, porque a ustedes también les vamos a aplicar esta misma ley de crucifixión a los delincuentes. Ahora dice que Jesús murió, está en la cima, tiene la supremacía en el poder. Nosotros si retrocedemos y que nos quedamos ahí por el tiempo y nos volvemos al versículo 22, ahora vamos a decir: bueno, todos quedan en un nivel bajo comparado con lo que ya vi, con la supremacía de Cristo. Ahí está todo para yo nunca rendirme. Me voy a enfermar, quizás me voy a quedar sin trabajo, pero si yo he creído en Cristo, Jesús nunca se va a apartar de mí. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice el texto, con todo Jehová me recogerá. Entonces dice: ¿y qué más digo? Dice el escritor. ¿Y qué más digo? Ya les he contado muchas biografías, pero luego él resume y dice: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Si usted ha leído la historia de Gedeón, en el capítulo 6 al 7, en el libro de los jueces, que yo se lo recomiendo, ahí está la biografía de Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Bueno, Gedeón era un hombre común y corriente como nosotros, afligido. En sus tiempos, los madianitas tenían subyugados a Israel, los torturaban, les quitaban su comida, y Israel se encontraba en una situación terrible. Como castigo, como disciplina. Por eso es que en el capítulo 12 él dice que no menospreciemos la disciplina, porque este pueblo estaba lamentándose: ¿por qué Dios, si es tan bueno, por qué nos maltrata? ¿Por qué nos entrega a estos crueles? ¿Por qué no nos protege? Era porque ellos, como usted ve, es un ciclo ahí vicioso en el libro de los jueces, que dura la historia como unos 350 años, donde después de la muerte de Josué, Dios ya no siguió con un líder, sino que levantaba un libertador, un juez. Y ahí es donde vienen estos hombres a ayudar a Israel en el tiempo que ellos reconocían su pecado y se arrepentían. Entonces Dios traía como un tiempo de alivio. Y en ese contexto aparecen varias personas. Aparece Barak, otro hombre todo nervioso, que también había una mujer que estaba gobernando a Israel, porque los hombres estaban tan desanimados que no tenían. Entonces, como un juicio, Débora era la profetisa, como parte de la disciplina de Dios, una mujer estaba al mando, porque había crisis en el pueblo. Claro que mucha gente se confunde ahora en día. No, ahí está Débora, mire. Y fue Débora la que llevó a Barak. Sí, pero es el contexto. Había disciplina, había maldad. El pueblo estaba en desgracia porque estaba en apostasía, en rebeldía. Entonces, ni tan siquiera los hombres. Pero ahí viene Barak, que con todo y su miedo, el Señor lo usa. Aquí vemos dos cosas. Usted mira a Gedeón, que le puso señas a Dios: le dijo: haceme esto y lo otro si estoy seguro que tú me estás llamando. Porque él estaba escondiendo los alimentos, porque ya iban a llegar los amalecitas. Y usted sabe, después Dios le dice: cogete 3,000 hombres, los 300 hombres. Con 300 hombres derrotó a aquel gran ejército, porque no lo hizo Gedeón. ¿Qué vemos? Vemos en esas batallas, número uno, vemos
la oscuridad del pueblo, primero fue y desbarató los altares, las imágenes. Tuvo que pelear contra su propio pueblo. Y después tuvo que ir a pelear con 300 hombres. Un gran ejército que la Biblia dice que era como langosta, como la arena a la orilla del mar, era imbatible. Pero Dios los venció con su poder. Entonces ahí ves que desde esta batalla no se trata de nuestra fuerza, sino que se trata de confianza en Dios, y Dios es el que se encarga siempre de pelear por nosotros. ¿Quién era Jefte? ¿Quién era Sansón? Bueno, usted ve a Sansón, un hombre liberal, un hombre que tenía la presencia de Dios, pero un hombre que no pudo controlar sus pasiones juveniles y terminó debajo de unos escombros. Entonces aquí tenés a otro hombre que lo pone Dios en la lista, lo honra. El punto aquí es que son débiles, que no podemos confiar, están como ejemplo. Por un lado nos favorece porque esos débiles hombres Dios los usó y se glorificó y triunfaron con todos sus problemas, hasta problemas de pecado, de rebeldía, como los de Sansón. Y Jefte, ¿quién era? Otro hombre que lo expulsaron los judíos. Dice, sáquenlo, porque no era judío. Y después lo fueron a llamar para que ayudara a defender a los judíos. Entonces un hombre rechazado como por la sociedad. Y yo me deleito en esto porque digo, bueno, ahí se cumple lo que 1 Corintios dice, que lo más vil del mundo usa Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, para que a fin nadie se jacte en su presencia, sino que toda la honra y la gloria sea para Dios. Nunca te rindas, hermanos. Estos hombres nunca se rindieron, pero tuvieron dificultades, pecaron, fallaron, y Dios los restauró. Si Dios lo hizo con ellos, en los méritos de Cristo Dios los preservó, en los méritos de Cristo Dios nos preservará a nosotros en todo tiempo. Que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.